Bueno, en este video se va a hablar acerca de lo que es el handoff en redes celulares inalámbricas. Como objetivo principal tenemos investigar acerca de handoff en redes celulares inalámbricas mediante una revisión bibliográfica y linkográfica para de esta manera poder entender y manejar muy bien el tema para futuros proyectos e implementaciones de acuerdo con el caso que se nos presenta a futuro. Contenido, bueno, como les mencioné al inicio, se va a hablar de lo que es el handoff en redes celulares y cómo esto afecta, conocer los beneficios, los cambios positivos, negativos que tiene esto con la industria de las redes de telecomunicaciones, ¿no? Bueno, cabe recalcar que constantemente se viene evolucionando en lo que es la tecnología, las telecomunicaciones, las redes, comunicaciones celulares, comunicaciones satelitales. Entonces, el hecho de estar evolucionando constantemente, esto también trae cambios que a veces son, digamos, motivos, son cambios que vienen desde que aparecieron las redes celulares. Entonces, esto se va manteniendo y conforme se va adoptando nuevas tecnologías, esto hay que seguir investigando más a fondo para ver cómo se soluciona, ¿no? Bueno, con esa introducción procedo a seguir hablando sobre lo que es el handoff. Como concepto de handoff tenemos que es un proceso de transferencia de una estación móvil, de una estación base o canal a otro. El cambio de canal debido al traspaso ocurre a través de un intervalo de tiempo para múltiples divisiones de tiempo, acceso, bandas de frecuencia o puede ser por división de código. El handoff se lo puede considerar como duro o suave. ¿Qué quiere decir eso? Que el hard handoff se va a romper antes de que ocurra, lo que significa que la conexión de la antigua base station o estación base se interrumpe antes de que se produzca una conexión a la que se hace la nueva estación base. Entonces, esto ocurre cuando el traspaso se realiza entre sistemas de radio inconexos, diferentes asignaciones de frecuencia, diferentes características de interfaz en el aire, el espectro, tecnologías, ¿no? Y también tenemos el soft handoff. ¿Qué significa esto? Hacer antes de romper, lo que significa que la conexión nunca se va a caer. Vamos a tener lo que es calidad de servicio para el usuario. Entonces, más a continuación les hablaré un poco más detallado de esto. Aquí tenemos lo que es una celda A y una celda B. Tenemos una base station y una base station, una estación. Son estaciones bases diferentes, ¿no? Ubicadas en la vida real, digamos a kilómetros puede ser. Entonces, el usuario está viajando en un automóvil, está realizando una llamada en un X lugar. Al estarse movilizando de un punto a otro punto, no siempre va a estar con la misma señal, se puede decir, de la misma estación base donde comenzó la llamada. Entonces, el hecho de estar moviéndose debe de no perder la comunicación y seguir teniendo el servicio, ¿no? A donde se encuentra. Si, por ejemplo, si más acá, o sea, de ley que se va a seguir moviendo, ¿no? Entonces más acá vamos a tener otra estación base en la cual el usuario también debe de conectarse. Entonces este proceso de conectarse de una estación base a otra es lo que llamamos handoff. Igual si estuviera más acá y las celdas que estén. Entonces todo ese proceso de cambio es lo que se llama handoff. La diferencia más acá abajo les explico. A ver, situaciones para activar el handoff. El handoff se activa en estas situaciones. Cuando el cliente está en una llamada o una sesión de datos también puede ser, sale de la cobertura de una celda y entra a la cobertura de otra celda, como se les mencionó. Cada celda también tiene una capacidad predefinida, es decir, puede manejar un número de clientes o suscriptores. Entonces, al momento de, digamos, la celda llegó a su límite, se produce un handoff, una transferencia. Entonces, algunas de las llamadas se transfieren a otras celdas más cercanas, puede ser. Entonces, ahí es cuando tenemos ya la capacidad, digamos, al límite. Estas celdas a menudo se subdividen en microceldas.
Entonces, un handoff puede ocurrir cuando hay una transferencia de lo que se dice de la celda grande a la celda más pequeña o viceversa. Por ejemplo, hay un usuario que viaja moviéndose dentro de una ciudad, de una cédula que hay en donde hay una celda grande. Entonces el viajero se detiene y luego en la ciudad se transfiere a una microcelda para aliviar la carga de la célula grande en sí. La microcelda vendría a ser otra estación base en donde va a seguir teniendo servicio, pero digamos en un punto determinado de la ciudad. Y también el handoff ocurre cuando hay una interferencia de llamadas que usan la misma frecuencia para la comunicación. Bueno, es cuestión de frecuencias también, ¿no? Lo que se mencionaba arriba, los tipos de handoff. El hard handoff, que es esto, en esta imagen se explica todo. A ver, cuando hay una interrupción real en la conectividad al cambiar de una estación base a otra estación base. Entonces, no hay carga para la estación base y el transcriptor porque el cambio se lleva a cambio tan rápido que los usuarios apenas pueden notarlo. Entonces, el usuario a veces es, como se puede decir, son segundos a veces que se pierde, digamos, está en una llamada, se pierde unos segundos y se vuelve a tener conexión. Igual sucede con los datos. Entonces, se está, no sé, descargando algo o igual redes sociales, se va a perder un tiempo no tan grande como decir unos 5 minutos. Bueno, también depende, ¿no? Si es que ya nos alejamos a las zonas rurales, por ejemplo, entonces ahí sí a veces hay lugares que ya las celdas no son tan continuas como en esta gráfica. Entonces el hard handoff adoptó esta política que dice romper antes de hacer. ¿Qué significa eso? Que le va a cortar la señal antes de pasarse al otro. Le corta la señal porque no va a haber esa continuidad entre las dos estaciones base. Entonces aquí se puede observar, el carro está viajando, estaba en una celda y al viajar de ley va a perder la cobertura de esta, pero se va a topar con otra cobertura. Aquí se produce el hard handoff porque se le va a cortar el servicio en este momento de que está cruzando de aquí a esta celda de acá. Ahí se le produce el hard handoff. ¿De qué depende de esto? Depende en sí de lo que son las ubicaciones, se puede decir, de las estaciones base. Entonces, digamos, esta está, no sé, un punto, una ciudad qué sé yo, un ejemplo aquí en la zona. Está en Ibar y acá está en, digamos, ya vía Alita. Entonces ahí va a haber estaciones base que le van a ir asistiendo hasta Ibarra, Salinas. Pero va a haber un punto en donde, por ejemplo, en el tramo de Salinas a Alita, hay una estación base en donde es tan lejana que ahí ya pierde en cambio bastante tiempo, unos 5 minutos puede ser, así. Entonces ya depende de las ubicaciones, ¿no? Para evitar esto, el hard handoff, existe el soft handoff. ¿Qué significa el soft handoff? Como se muestra en esta figura, el enlace se mantiene. Cuando se agregan o eliminan señales de radio de la estación base, en cambio esta adopta la política de hacer antes de romper. ¿Qué significa eso? De que digamos aquí, al estar enganchado en esta estación base el usuario, tiene sus datos, tiene su frecuencia, tiene todas las características correspondientes. Al pasarse acá, en este tramo de donde se topan las estaciones base, las coberturas, comienza la estación base del otro punto a obtener los datos del cliente, del usuario. Entonces, al estar obteniendo los datos, va a llegar un punto de que ya va a pasar de la cobertura del azul, pero él ya va a tener los datos, entonces va a seguirle dando continuidad de servicio, calidad de servicio. Nunca va a perder la comunicación como tal. Entonces, si el usuario venía hablando de este punto en una estación base y se trasladó a otra estación base, en este intercambio de informaciones no va a perder el servicio.
Eso es lo que puedo mencionar acerca del handoff. Entonces, en conclusiones. Las telecomunicaciones celulares, el término handoff se refiere al proceso de transferencia de llamadas en curso o conectividad de datos de una estación base a otra estación base. En las comunicaciones celulares, el traspaso o el handoff es el proceso de transferir una llamada activa a una sesión de datos desde una celda en una red o de un canal a otro. En comunicaciones satelitales es similar, solo que el proceso de transferir el control de una estación terrestre a otra. Y es demasiado necesario para evitar la pérdida o interrupción del servicio a una persona que llama o el usuario está en una sesión de datos. Como conclusión final, con la penetración de las redes celulares inalámbricas de última generación, redes y sistemas de comunicación personal y la explotación de la microcelda y la celda híbrida, se produce nuevos tipos de handoff porque son nuevas tecnologías. A la final tienen la misma idea, pero dado de que son nuevas tecnologías, se presentan diferentes características adicionales, que pueden ser buenas, pueden ser malas en términos de cobertura, ancho de banda, retardo. Entonces, el handoff es un proceso muy crítico que hay que tomarse con mucho cuidado, considerando asegurar la continuidad de las conexiones y la calidad de servicio percibida por los usuarios. Muchas gracias.